la Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Filosofía en Letras y en Ciencias de la Educación en Psicología Educativa y Orientación, en el periodo académico abril-septiembre del 2014. En esta oportunidad presentan a sus integrantes, encargadas, Kelly Andrade, Gabriela Victeri López, y Ámbar Marino, llevando a ustedes este video relacionado con la materia de psicopatología de la conciencia, la que tiene el fin de presentar 3 trastornos que intervienen en el estado individual de cada persona. Estas son la manía, la ansiedad y la angustia. Si nos preguntamos, ¿qué es una manía? Diremos que es un estado de ánimo o trastorno que presenta una persona, con una excesiva manifestación de humor de euforia y exaltación, acompañada de delirios de grandeza y de conducta desinhibida. Ahora, ¿la manía tiene estados? Pues claro que sí, presenta 2, uno de ellos la hipomanía, que es un estado bajo de la manía que afecta funciones como disminuir su calidad de vida, la poca necesidad de dormir, y el comportamiento y metabolismo del individuo, siendo estos un factor que puede llevar al paciente al suicidio. Por otro lado, tenemos el estado maníaco mixto, en el cual aparecen principalmente manías concurrentes, rasgos depresivos y autodepresivos, siendo estos un riesgo al presentar agitación e impulsividad, peligroso para el paciente. Manía. ¿Cómo se produce? Hay 2. Uno externo, que puede desarrollar un cuadro de manía o hipomanía, y otro interno, que puede encontrarse implicada una herencia maníaca. Los factores externos son de origen social y dependen de circunstancias en el que el paciente se expone ante la sociedad. En cambio, los factores internos pueden dividirse en genéticos y otros biológicos. En el genético hay casos que presentan una agregación familiar de trastorno del estado de ánimo, y la posibilidad de una carga genética, la cual podría predisponer a una enfermedad hereditaria para el paciente. Los factores biológicos, por su parte, presentan una existencia de cambios de concentración en algunos neurotransmisores, donde se produce la sinapsis entre neurona y neurona de distintas partes del cerebro. La manía se clasifica, en especial en el campo educativo, en el cual podemos observar la aritmomanía, que es la locura por contar y por los números; bibliomanía, interés por adquirir libros; cleptomanía, impulso por robar; coprolalia, obsesión por decir obscenidades; escribomanía, obsesión por escribir; logomanía, obsesión por hablar; sofomanía, excesividad por el conocimiento y sabiduría. Los síntomas de la manía pueden verse en varios campos: en el humor, con llantos, euforia y excesiva felicidad; los psicológicos, un aumento de autoestima, fuga de ideas, hablar con rapidez, derroche de dinero; los psicóticos, delirios de posesión, oír voces y paranoia; en los físicos, incrementos de energía, pérdida de peso, disminución del sueño; en el educativo, dificultad de concentración y conversación. El diagnóstico de la manía y la hipomanía es fundamentalmente de carácter clínico, con la presencia de un profesional sanitario que pueda descartar enfermedades sistemáticas y por sustancias psicotrópicas, siendo todo esto en conjunto la base fundamental para la resolución del cuadro clínico. Los medios de tratamiento para la manía tienen que ser llevados a cabo en un hospital por un médico, por ser considerada una emergencia médica y social. Los episodios de manía no tratados suelen finalizar en periodos cortos, como meses, hasta inclusive en pocas semanas. Otro estado es la angustia, que es un estado afectivo de carácter penoso, a la aparición de peligros desconocidos, acompañados de malestares psicológicos, y por cambios físicos que pueden alterar el organismo.
¿A qué se debe la angustia? La angustia aparece ante una eventualidad de amenaza y a la agresión de la identidad del yo mismo. En la angustia por diversas circunstancias estrictas psicopatológicas no existen factores que la generen. Su clasificación es normal. Esto quiere decir reactiva al miedo. Patológica, esta se divide en primaria y secundaria. La primaria es una reacción neurótica y nuclear por el trastorno de la angustia. La secundaria, en cambio, aparecen en la personalidad con rasgos de ansiedad. ¿Existen otros tipos de trastornos? Sí que sí. La angustia con agorafobia, que representa por el miedo a lugares públicos o estar solo. Y la angustia sin agorafobia, que es una aparición temporal de pensamientos catastróficos como morir, perder la cabeza o un infarto. La angustia en la educación se presenta con crisis en los niños, con malestares generalizados de angustia y apariciones de crisis de angustia o sentimiento de miedo. Sus síntomas son físicos: palpitaciones, ahogos y taquicardias. Los psíquicos: miedo a morir, nerviosismo, inseguridad, fragilidad y despersonalización. Su diagnóstico se basa específicamente en aspecto clínico basado en el manual DSM-4. Para que esto sea posible deben aparecer un número de síntomas en adultos y en niños en un tiempo de 6 meses. Su tratamiento está basado en 2 parámetros. Medicación, con ayuda de fármacos como azapirominas, hidroxicina. Y la psicoterapia, con el control monitorizado por un psicólogo. Otro estado es la ansiedad. Pero, ¿qué es la ansiedad? Es una respuesta emocional, potencialmente adaptativa y pluridimensional, que coexisten en una percepción de amenaza ante el organismo con una activación biológica. Los tipos de ansiedad son 2. Neurótica, presentando síntomas ansiosos ante el peligro, fobias, y la psicótica, relacionada con delirios y alucinaciones. Sus síntomas. Existen 3 tipos de síntomas: fisiológicos, cognitivos, conductuales. Los síntomas fisiológicos pueden ser cardiovasculares, genitourinarios, gastrointestinales, neurovegetativos, somáticos sensoriales. Los cognitivos presentan dificultad de atención y concentración, dejar la mente en blanco, pensamientos acelerados y embotamientos, problemas de memoria. Los conductuales. Persisten alteraciones como irritabilidad, preocupación, indecisión, inseguridad, humor depresivo, y miedos que pueden llegar a ser muy intensos. Su clasificación. Esta puede llegar a mostrar trastornos de ansiedad generalizada, de pánico, pánico con agorafobia, fobias, ansiedad social,
obsesivo compulsivo, estrés postraumático y una ansiedad de separación, ya sea de un lugar o de una persona. En la educación experimentan factores de ansiedad, que son notorios como el miedo y preocupación por enfrentarse a nuevas experiencias. En cambio, niños y adolescentes entre 8 y 17 años, el principal factor es su temperamento. Su diagnóstico. Este puede estar provocado por bajos niveles de GABA, un neurotransmisor que reduce la actividad nerviosa central y contribuye al aumento de la ansiedad. Esto también puede verse reflejado en el abuso de cafeína, alcohol, inclusive de otros estimulantes. Su tratamiento. Entre las opciones que se pueden percibir, que existen dos. El clínico, por terapia con diversos fármacos, y el psicoterapéutico, que se basa específicamente en una terapia cognitiva conductual del paciente. Esta ha sido nuestra presentación. De antemano, gracias por la atención prestada.